La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Sí. La miniatura no es bait. Oppenheimer no es lo que tú estás esperando exactamente, pero eso no es específicamente malo. De hecho, eso nos abre posibilidades para explorar otras cosas más que van más allá de la mera curiosidad de cómo hicieron la bendita arma atómica. Y eso es lo que vamos a hacer en el video del día de hoy. He visto un montón de videos que hay en internet que explican todo el proceso químico o físico de toda esta creación extrañamente abrumadora que hizo el hombre, enfocándose mucho quizás a veces en el proceso científico de la creación del arma, o si no enfocándose exclusivamente en la vida de Oppenheimer. Pero algo que sí no he visto, al menos hasta el día de hoy, porque hoy día se estrena la película y yo tuve la oportunidad de verla hace casi una semana atrás, es que nadie se ha centrado específicamente en el contexto histórico, ya que la película genera muchas dudas con respecto a qué parte es ficción y qué parte es realidad. Así que aquí aportando desde esa tribuna, para aclarar una película que yo creo que es muy buena, pero hay que saberla entender, el día de hoy vamos a hacer una aclaración de algunas dudas que se generan a partir de la vista de la película Oppenheimer, por lo que podríamos decir que puedes ver este video antes de ver la película y no me salgas con que por favor no me spoilees la película. Oye, es una película sobre un tema histórico. ¿Qué cosa esperas que termine con Oppenheimer en Greenpeace? Así que evidentemente aquí los spoilers en películas históricas prácticamente son totalmente irrelevantes, así que mira este video para que puedas entender algunas cosas que te van a quedar en el aire con respecto a la película de Oppenheimer y disfruta esta película que, dicho sea de paso, es muy buena. Como ya sabes, igual todo esto va a venir con bibliografía, así que vamos para allá. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato radiactivo Bigotes y esta es la biblioteca de Berlín, contándote qué cosas son necesarias para entender la película y no morir en el intento. Punto número 1. Nolan no se ha caracterizado mucho por hacer películas históricas con bastante contexto. Esto lo podemos ver quizás en Dunkerque, en la que el contexto son unos cuantos segundos de aclaración al inicio, o en El Gran Truco, que en cierto modo se sitúa en lo que son los avances de la segunda revolución industrial, pero a veces la gente no se llega a ubicar. En Oppenheimer literalmente se pasó todo esto por el forrito, no te va a dar contexto histórico, así que es chamba tuya y es tarea tuya poderte ubicar en el tiempo. Para eso vamos a usar el siguiente librito que me ha gustado mucho, que tiene muchas ilustraciones y al mismo tiempo tiene mucha información condensada. El Mundo en Guerra de Ediciones Saldaña, una editorial española que ha condensado todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente este es un resumen, pero yo creo que para una persona que necesita informarse con prisa para entender la película está bien. Este libro llegó gracias a mis amigos de librería Desdémona. Te dejo aquí su número de delivery desde Lima a cualquier parte del Perú. Y el contexto es el siguiente: después de la Segunda Guerra Mundial en el 1918, el mundo entra en un estado de aparente calma, pero esto es aparentemente porque el mundo se está preparando en realidad para el segundo gran conflicto. Los estados perdedores van a iniciar un proceso de lo que va a ser la formación de los gobiernos totalitarios, entre los cuales va a destacar el caso italiano, el caso de Alemania con el bigotón que todos conocemos, y también el caso de la Unión Soviética con un gobierno que restringe libertades al igual que los anteriores. Estas formaciones de nuevos estados van a hacer que las democracias liberales tengan un recelo muy fuerte hacia ellos y se comienza a generar una carrera armamentista que es propio de toda guerra, en la que los alemanes, al estar un tanto a la vanguardia de lo que son los conocimientos científicos, van a ir desarrollando la idea de hacer una señora arma, y ya sabemos de qué arma se trata, por lo que esto va a ser una carrera contrarreloj entre los Estados Unidos y las potencias totalitarias para que se pueda crear esta arma. Sin embargo, van a haber algunas vueltas completamente al argumento, como por ejemplo la idea de que los alemanes terminan correteando a sus científicos judíos, y también del miedo a los soviéticos hacia el futuro, que son cosas completamente reales y vamos a aclarar a futuro. Así que si quieres ubicar históricamente esta película, está ubicada dentro de lo que son la parte final del periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Aclaración número 2. Berlín, ¿de verdad en la vida real los científicos y los militares están tan cerca, tan cogidos de la mano? Y esto es verdad. Para más información puedes consultar el libro Las guerras de uranio de Amir Axel, un libro que básicamente estudia la evolución del arma que vamos a ver hoy día, en la que esta relación entre ciencia y militares ha sido más cercana de lo que uno cree. Evidentemente esto también tiene sus matices, pero para el caso de la película Oppenheimer sí va a ser extremadamente evidente, y bueno, sí sucedió. Desde
Desde la segunda revolución industrial, en la que ya la tecnología comenzaba a ser mucho más sencilla la vida de los ciudadanos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ya se iba oliendo de que estos avances tecnológicos iban a tener un eco en el avance tecnológico militar, por lo que el mundo entró en un periodo que se puede decir de confianza en la tecnología, confianza en el progreso, y se pensaba que la tecnología había hecho finalmente que el mundo entre en un estado de tranquilidad que ya vimos que les explotó en la cara con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en la que los horrores tecnológicos eran resultado justamente de esa tecnología en la que ellos habían confiado y le habían entregado la vida. La bella época que se le conoce como esta época previa a la Primera Guerra Mundial les explota en la cara cuando ven que esa misma tecnología estaba al servicio de la Gran Guerra. A partir de ahí se puede decir que el rol de los científicos con respecto al desarrollo tecnológico con fines militares va a tener un avance mucho más notable. Y es que la película trata justamente de eso, pero tampoco seamos injustos, no todos tenían esa mentalidad destructiva o que simplemente había que hacerlo y punto. Va a haber mucha resistencia también entre algunos científicos para poderle hacerle frente a lo que se estaba preparando en el proyecto Manhattan, que es el proyecto de la creación del arma que hemos visto acá. Y si quieres saberlo, pues si hay una época en la cual la tecnología se desarrolló mucho fue en la época de la Guerra Fría, y todos estos avances científicos no se dan exclusivamente porque la gente de la nada se le ocurrió investigar en ciencia o adelantar la ciencia, no, sino que fue resultado del choque entre los dos grandes bloques mundiales del capitalismo estadounidense y del socialismo soviético, lo que impulsó este crecimiento hasta lo que sería su cúspide con la llegada del hombre a la luna. Aclaración número 3. Merlín, ¿de verdad había tanto sentimiento anticomunista antes de la Segunda Guerra Mundial? Pues sí, el anticomunismo siempre básicamente existió desde que nace ya la ideología, o se puede decir el comunismo siempre fue el enemigo para los regímenes que no sean ellos mismos. Para esto vamos a utilizar este clásico de la bibliografía historiográfica del Fondo de Cultura Económica, La Guerra Civil Europea, del historiador Ernest Noll, quien nos va a narrar justamente los orígenes del rechazo hacia el comunismo en Europa en el periodo entre guerras y también durante las guerras mundiales. Y es que si lo vemos un poquito en retrospectiva, ya desde el siglo XIX, con eventos como la Comuna de París o la Revolución de 1848, ya existía un cierto miedo a una ideología que termine tumbándose, ya sea la República Liberal o ya sea las monarquías. Y es que estos miedos comienzan a adquirir aún más peso cuando se consolida un evento que fue prácticamente ya una declaración de guerra a todo Occidente, que es la Revolución Rusa y la creación de la Unión Soviética en 1922. Berlín, ¿por qué había tanto recelo a la Unión Soviética y por qué en la película nos dicen a cada rato? Porque pareciera que fuera el segundo gran protagonista. Y es que lo que se tenía pensado era de que la Unión Soviética iba a ser un proyecto internacional de expansión del comunismo a diversas zonas del mundo, y era labor de los Estados Unidos pues detener esto, y si había que detenerlo a punta de bombardas, pues se tenía que detener. Ahora, llega un punto en la que finalmente las democracias liberales van a entrar en un proceso totalmente de decadencia ante la credibilidad de la gente, que es 1929 con el estallido del gran crack, la gran crisis económica de la época. Y es allí donde discursos totalitarios comienzan a acaparar la atención de la gente y comienzan a decir, bueno, acá tienen la solución a todo lo que yo estoy planteando, y es así como debemos ascender al enano italiano y al bigotón alemán al poder. Pero como ya les dije, un elemento muy fuerte para que se comiencen a consolidar no solamente de ellos fue una crítica hacia las democracias liberales, sino también fue una crítica a que si ellos no entraban, el comunismo iba a tomar sus países, y bueno, no lo tomaron, pero terminaron creo que en algo mucho peor. Así que sí, Merlín, Estados Unidos siempre apuntó a la Unión Soviética con respecto a la creación de su arma. Pues sí, la Unión Soviética era finalmente el enemigo final y el enemigo definitivo, ya que tanto Alemania como Italia iban a terminar cayendo ante la maquinaria de los aliados, pero ese gran final estaba pensado en la Unión Soviética. Punto número 4. Merlín, ¿de verdad el bigotón alemán fue tan tonto como para expulsar o perseguir a sus científicos al punto de que Estados Unidos prácticamente tome avance con respecto a esto? Pues acá hay que entender un término que es un poquito complicado de decir en internet, que es el término del antisemitismo. Y es que esto es quizá tan antiguo como la cultura occidental. Para más información puedes consultar el libro El siglo XX explicado a los jóvenes del historiador Marc Ferro, en la que hay específicamente un capítulo pequeño acerca de la historia del antisemitismo. Y es que a estas personas, a los judíos, se les va a culpar absolutamente de todos los males de Occidente, como por ejemplo conspirar,
haber matado a Cristo, tener una gran organización para manejar el mundo. Esto salió con unos documentos de los protocolos de los sabios de Sion, que hasta el bigotón se los tomó en serio, e incluso de envenenar pozos durante la Edad Media, algo que pudo haber ocasionado la peste negra. Y es que este rechazo hacia este grupo étnico-religioso va a generar toda una serie de discursos de odio, discursos totalmente execrables en el mundo europeo. Algo muy interesante es que en épocas de crisis muchos países recurren al antisemitismo o a la xenofobia, o a una combinación de ambos, para poder decir: mira, sabes que nosotros no estamos mal, es culpa de ellos por los que estamos mal. Y estos son los discursos que justamente van a pegar en los países que van a aliarse al bloque alemán o al bloque italiano. Ahora, hay que entender también hasta qué punto llegaba esta idea de que el judío era el culpable de todo. Y es que hay que entender que el plan del fascismo no era exactamente estructurado, era un plan que se basaba en ideas simples pero constantemente repetidas, lo que podríamos decir que llega a un nivel casi de fanatismo religioso, en la que las palabras del líder son palabras incuestionables, y si había que perseguir a una persona que estaban beneficiando al régimen, quizá con la investigación de nuevas tecnologías para aplicarse en el mundo militar, pues se tenía que hacer. Estados Unidos vio en esto una oportunidad para poder reclutar a los científicos más brillantes de esta parte del mundo, y bueno, finalmente se hizo, y enos aquí la película, y también el proyecto Manhattan. Y por último, punto número 5, Merlín, ¿la amenaza de una guerra atómica sigue estando vigente hoy en día o ya fue? Esta es una de las grandes conclusiones de la película, que finalmente van a terminar cerrando las 3 largas horas de una aventura que trasciende más allá del proyecto Manhattan. Y es que cuando Oppenheimer dice: me he convertido en el destructor de mundos, en cierto modo tenía razón, ya que las guerras van a tener un antes y un después antes de la creación de esta arma, y esto siempre va a terminar siendo un peligro latente hasta nuestros días por el uso de algo tan grave, ya que, como ya sabemos, la bomba no simplemente explota, sino que contamina. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia ya el proceso de la Guerra Fría, van a existir momentos en los que se planteó el uso de este armamento. Por ejemplo, lo podemos ver en el caso de la Guerra de Corea, en el caso contra los chinos apoyando a los coreanos, y también el caso más delicado, que fue el caso cubano con la crisis de los misiles en 1962. Algo que estuvo a punto de generar una crisis gigantesca, que Dios mío, ahorita estaríamos protagonizando un nuevo episodio de Fallout. Y es que entre estas ambas potencias que van a quedar, los Estados Unidos y la Unión Soviética, básicamente se van a piratear el armamento entre ellos, y vamos a entrar en un equilibrio muy delicado, en la que si alguien no dispara es porque tienes miedo de que el otro dispare también, y para eso se crean organismos de alianzas internacionales, como lo va a ser el caso de la OTAN, como para los Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia para la Unión Soviética. Lo cierto es que, si bien hoy en día ya la Guerra Fría acabó, en 21 lecciones de historia de Yuval Noah Harari nos dicen que, bueno, la amenaza siempre estará latente, ya que nunca sabemos en qué momento surgirá un régimen lo suficientemente fanático como para poder decir: bueno, acabemos de esto de raíz, y se comiencen a emplear. Por lo que, bueno, Merlín, la historia es cíclica hasta este punto, esperemos que no, pero parece que sí. Ah, y bueno, punto final, Barbie está en el mismo universo de Oppenheimer, porque se supone que Barbie va al mundo real y Oppenheimer está en el mundo real, así que técnicamente ocurren en el mismo universo. Chao, chao. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal, o quizá para un regalo, lo encuentras allí, en Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales, que tienen cosas muy pero muy buenas.